Hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a pedirle, en la medida que les sea posible, poner sus cámaras. Somos pocos los que estamos y me gustaría poder ver sus rostros. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la santificación en Lutero, puesto que estamos en los días de la Reforma, ¿no? Este es el mes de la Reforma. Pues hemos dedicado algún tiempo a tratar de entender mejor lo que sucedió en aquella época, que es tan importante para nosotros en nuestros tiempos, porque nos ha afectado directamente. Y en esta ocasión, pues como dije, quiero enfocarme un poco acerca de la doctrina de la santificación en Lutero. Un escritor cristiano que escribió acerca de Lutero y sus conceptos de santificación, él decía: en la época de Lutero se le acusó de antinomiano. Erasmo acusó a Lutero de buscar solo dos cosas: riquezas y esposas. Para ellos, decía, el evangelio significa el derecho de vivir como quieran. Juan Wesley acusó a Lutero de distorsionar la doctrina de la santificación, y él dice si es que Lutero tenía alguna doctrina de la santificación. ¿Quién ha escrito más abundantemente que Martín Lutero sobre la justificación por la fe?, preguntó Wesley. Y luego dice: ¿y quién fue más ignorante de la doctrina de la santificación o más confuso en su concepción de la misma? A continuación nos aconseja, si queremos convencernos a fondo de la total ignorancia de Lutero con respecto a la santificación, que leamos sin perjuicio su comentario a los Gálatas. Muy bien, así que esta apreciación que se ha hecho de Lutero, no solamente por lo que este autor dice, sino que usted puede darse cuenta que muchos acusan a Lutero de realmente no tener una doctrina clara de lo que es la santificación. Esto muestra algo interesante, y es el hecho de que la santificación, como Lutero la entendía, era diferente a lo que las personas están acostumbradas a entender por santificación, y por eso lo acusan de no enseñar una doctrina de la santificación. Ahora, la santificación en Lutero es un tópico complejo. Al leer a Lutero se crean muchos problemas. Primero, porque Lutero entra por un proceso de crecimiento en cuanto a la doctrina de la justificación por la fe. En la medida que él va creciendo en su comprensión de la justicia por la fe, sus conceptos van cambiando, su teología, su enseñanza, sus doctrinas, la manera que él aprecia todas las doctrinas bíblicas están siendo afectadas. Y la santificación es una de esas doctrinas. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Romanos, y usted ve a Lutero hablar acerca de la justificación por la fe, todavía es un monje católico. A pesar de muchos citan el libro de Lutero, de Romanos, como si fuera un libro que habla de la justificación por la fe, y usted se da cuenta que realmente no es así. Lutero todavía no se había separado de las enseñanzas tradicionales católicas. Así que cuando nosotros leemos a Lutero, tenemos que preguntarnos en qué etapa se encuentra Lutero cuando está escribiendo esto. Hay un artículo que se llama Las dos Justicias del creyente, creo que se llama, donde Lutero habla de la justicia activa y la justicia pasiva. Y cuando Lutero escribe ese artículo, todavía también él no se había separado totalmente del catolicismo. Tiene cosas muy bonitas y muy buenas, pero es más adelante, cuando él empieza a madurar, donde encontramos las enseñanzas mucho más claras. Así que lo que quiero decir con todo esto es que cuando usted lea a Lutero, usted tiene que tener cuidado y ver en qué periodo de su vida se encuentra para ver qué es lo que él está enseñando. Pero yo voy a citar a Lutero. Básicamente nuestro estudio va a girar en torno a este elemento histórico de la vida de Lutero, y vamos entonces a estar citándolo y vamos a ver las aportaciones que él ha hecho. No vamos a tocar todo lo que Lutero entiende por la santificación, porque, como dije, es muy compleja. Él abunda en esta doctrina de muchísimas formas, de diferentes maneras. Hay veces que no utiliza la palabra santificación, a veces utiliza simplemente la idea de buenas obras, y ahí usted encuentra qué es lo que realmente él cree acerca de esta doctrina.
Para Lutero, de la misma forma que hay una justicia activa y pasiva, ¿verdad? Por justicia activa, él creía que es la justicia o la obediencia que el creyente produce. Por justicia pasiva, él creía que era una justicia que Dios le atribuía al hombre, que el hombre recibía por parte de Dios, que había sido labrada en Jesucristo esta justicia, y esa era ahora la que usted disfrutaba. Así que cuando él habla de justicia pasiva, a eso se refiere, a la justicia de Cristo. Cuando se habla de la justicia activa, se refiere a nuestra obediencia. Pues lo interesante de todo esto que vamos a estar viendo es que Lutero también tenía este mismo concepto en cuanto a la santificación, que había una santificación pasiva y una santificación activa. Así que de inmediato usted se da cuenta entonces que para Lutero la doctrina de la santificación es inseparable de la doctrina de la justificación. A tal punto que para poder entender la santificación en Lutero hay que entender la justificación. De lo contrario no se va a poder apreciar. Y también es importante entender que la doctrina de la santificación de Lutero gira en torno de la controversia de Roma. Y en ese contexto también nosotros necesitamos entenderla. En otras ocasiones encontramos a Lutero hablando de santificación y lo encontramos en otro contexto. Y es en el contexto de los antinomianos. Es decir, que había un grupo en aquellos días que se habían levantado en contra de todo lo que era la moral, y Lutero entonces reaccionó abiertamente sobre este movimiento y hizo una serie de declaraciones que aparentan contradecir lo que él mismo enseñaba en otras ocasiones. Pero no creo que sea así. Si usted entiende la totalidad de la enseñanza de Lutero, usted se da cuenta que la doctrina de la santificación, cuando la utiliza para combatir esta tendencia, ya él había señalado, ¿no?, qué era lo que realmente, cuál era la responsabilidad del hombre en la vida cristiana. Pero este movimiento hizo que Lutero reaccionara. Así que encontramos declaraciones que son un poco diferentes a las que tradicionalmente Lutero hacía en cuanto a la santificación y aún en las buenas obras en general. Así que también es importante reconocer que cuando nosotros estudiamos a Lutero y estudiamos a Calvino y estudiamos a los reformadores, no lo hacemos porque ellos sean la regla de fe. Por eso hemos dedicado tanto tiempo a estudiar la Biblia, porque es la Biblia la regla de fe. En última instancia, a mí no me importa lo que crea Lutero, ni lo que crea Calvino, ni lo que crea ningún hombre. Lo que a mí me interesa es saber qué es lo que Dios dice y qué es lo que está registrado en la revelación bíblica. Y si lo que yo puedo apreciar que dice la Biblia está en contra de estos hombres, pues al fin y al cabo ellos tienen que ser juzgados por la Biblia y no la Biblia por ellos. Así que eso es importante cuando estudiamos. De modo que al estudiar a Lutero no lo hacemos porque él sea la regla para nosotros entender la Biblia. Lo hacemos simplemente porque creemos que ha hecho una buena aportación en estas áreas, como lo hizo también en el área de la doctrina de la justificación por la fe. Bien, vamos a comenzar hablando un poco acerca de la santificación y el pecado, es decir, cómo Lutero ve el pecado. Y esto es importante para entender toda doctrina, y en particular la doctrina de la santificación. Si usted no tiene una clara comprensión de lo que es el pecado, su doctrina de la santificación va a ser errada, definitivamente. Y eso es lo que ha pasado en el mundo cristiano, donde el pecado se ve como algo que puede ser vencido o algo que no afecta a todas las áreas de nuestra vida. Pues entonces la santificación llega a un plano en donde se enseña como parte del perfeccionismo, que el hombre puede o tiene la habilidad de obedecer a Dios perfectamente. Ahora, Lutero creía, en cuanto al pecado propiamente, que nosotros heredamos de Adán, que no fue una simple caída, no fue una simple imputación. Lutero entendía que el pecado realmente había afectado todas las áreas del ser humano. Todo lo que el hombre hacía, todo lo que el hombre pensaba, la manera en que él se relacionaba con Dios, la manera que él entendía a Dios, todo había sido afectado por el pecado. Y no en un momento particular, sino toda la vida del hombre había sido afectada por el pecado. Así que aún el hombre cristiano estaba bajo la influencia del pecado, que él no podía separarse de ella. Y eso es muy importante para entender la doctrina de Lutero y a la misma vez para entender qué tipo de doctrina nosotros estamos enseñando. La doctrina de la santificación que nosotros enseñamos toma con seriedad el estado de corrupción en el cual el hombre se encuentra. Toma eso con seriedad. Ahora, note lo que dice Lutero. Dice,
En uno de sus escritos él dice: por tanto, todo lo que el mundo valore como bueno y santo sin Cristo no es nada más que pecado, error y carne. Así que él establece que todas aquellas cosas que el mundo valora como buenas, si son vistas aparte de Jesucristo, no son más que pecado. En otro lugar dice, uno de sus escritos, dice: pues incluso las buenas obras que se hacen mientras la cizaña del pecado y la sensualidad luchan contra ellas, no son de intensidad y pureza que exige la ley. Así, pecamos incluso cuando hacemos el bien, a no ser que Dios por medio de Cristo cubra esta imperfección y no nos las impute. Así se convierte en un pecado venial por la misericordia de Dios, que no le imputa por causa de la fe y la súplica a favor de esta imperfección por causa de Cristo. Por lo tanto, quien piensa que debe ser considerado justo por sus obras es muy necio, ya que si se ofrecieran como sacrificios al juicio de Dios, seguirían siendo pecados. Porque no podría ser justo dentro de sí mismo sin la misericordia de Dios, ya que está corrompido por la cizaña del pecado. Por lo tanto, se encontrará iniquidad en su justicia. Es decir, incluso sus buenas obras serán injustas y pecaminosas. Ahora, lo interesante de esto, mi hermano, de esta declaración de Lutero aquí en particular, es que Lutero está diciendo esto de un creyente, no le está diciendo de un incrédulo. Él está hablando de una persona que trata de vivir lo mejor para Dios, hace todos sus esfuerzos, y cuando él, en este caso Lutero, ¿no?, analiza la vida de rectitud que el creyente vive, Lutero dice que aparte de la misericordia de Dios, esas obras que el creyente realiza en obediencia a Dios serían pecado. Y él enfatiza eso muchísimo. En otro lugar dice: he enseñado que nuestras buenas obras son de tal clase que no pueden soportar el juicio de Dios. Se deduce, por tanto, que nuestras buenas obras no son buenas, sino reina sobre nosotros su misericordia perdonadora. Nuestras buenas obras son malas, si el juicio de aquel que rinde a todo hombre nos amenaza. Esta es la manera de enseñar el temor de Dios y la esperanza en Él. Sin embargo, mis calumniadores condenan esta sabiduría piadosa, ensalzan sus obras e inventan una obra buena que es digna de alabanza y gloria y recompensa. Usted puede ver, ¿qué está diciendo Lutero aquí? Está diciendo que las buenas obras, si pasan por el juicio de Dios, lo único que Dios puede declarar de ellas es que son pecados. Y él dice nuestras buenas obras. Ahora, ¿qué son las buenas obras? En el concepto tradicional de santificación. La santificación consiste en nosotros ser purificados interiormente para producir obras que sean agradables delante de Dios. Pues Lutero coge esas obras que nosotros producimos en el esfuerzo más grande que nosotros hacemos por servir a Dios, y Lutero dice que son obras malas, si Dios las juzgara, tal cual son. Que es por la misericordia divina que ahora se les llama buenas obras, pero no porque sean buenas obras en sí mismas. Ahora, ya de inmediato entonces usted puede darse cuenta que Lutero tiene un concepto, es diferente a la santificación que nosotros estamos acostumbrados. Y en muchos debates que yo he tenido con personas dentro de la iglesia, yo me he encontrado que las personas sostienen que cuando usted recibe el Espíritu de Dios y entra en este proceso de santificación, usted empieza a producir buenas obras que son agradables delante de Dios. Esas obras que Lutero le llama también pecado. Y que el concepto de santificación de Lutero, a la luz de lo que él define, las buenas obras y cómo esas buenas obras son también pecados, nos muestran que su concepto de santificación no es el que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en la iglesia. Así que eso es muy importante. Y él repite esto en muchísimas ocasiones. Y todo esto es por el hecho de que Lutero entiende, número uno, la profundidad del pecado en el corazón del hombre. Y número dos, que la justicia única que justifica
Lutero descubrió que era la de Jesucristo y se debía al hecho de que aún nuestras buenas obras, juzgadas por Dios, no pasaban el juicio y por lo tanto necesitábamos una justicia superior. A diferencia de lo que nosotros aprendimos del catolicismo, en el catolicismo pues el hombre santificado produce buenas obras agradables delante de Dios, meritorias, que son dignas de recompensa. Y de esa manera usted puede ver que Lutero está condenando toda esta teología, toda esta enseñanza. Déjenme, quizás si yo comparto la pantalla y ustedes pueden seguirme en la lectura de las citas. ¿La pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? Ok. El otro concepto que es importante es el concepto de justo y a la vez pecador, que Lutero utilizó mucho también. Y todo lo que Lutero trata de decir con esta expresión es que el creyente todavía continúa en pecado. Y que el creyente es, por un lado, justo y por otro pecador. Y justo él considera al creyente porque es justo en Jesucristo. Y pecador porque es pecador en sí mismo. De modo que Lutero está hablando de un creyente. Él no está hablando de un incrédulo. Está hablando de un creyente. De hecho, por eso es que lo tarda como justo. Y de ahí viene el problema que nosotros encontramos muchas veces en el mundo cristiano. Algunos sostienen de que el creyente, usted no puede decir que el creyente es pecador. No, eso es una herejía el decir tal cosa. Nosotros tenemos que ahora hablar del creyente como una persona que ha sido regenerada por Dios y santificada por Dios y que ahora entonces ya él no es el impío que antes era. Con la expresión justo y a la vez pecador, Lutero está atacando esa idea realmente. Note lo que él dice. Dice, por tanto, espero que puedan leerla. Dice, por tanto, respecto a la carne somos pecadores, pero tocante al espíritu somos justos. Por el espíritu él está entendiendo por la revelación que el espíritu da. Usted puede ver en otros lugares. Él dice, por un lado, respecto a la carne nosotros somos pecadores, pero tocante al espíritu somos justos. No obstante, nuestra justicia abunda mucho más que nuestro pecado, debido a que la santidad y justicia de Cristo, nuestro propiciatorio, abunda mucho más que el pecado del mundo entero. Y el perdón de los pecados que se nos ha dado por medio de él es tan grande, tan inmenso, tan infinito, que fácilmente devora todo pecado, de modo que podemos andar de acuerdo al espíritu. Bien, así que Lutero es muy colorido en su forma de expresarse y todo lo que trata de abundar es que, o decirnos, ¿no? Que es que la justicia de Jesucristo es tan poderosa para destruir el pecado, de modo que el pecado no pueda destruirnos a nosotros delante de Dios. Ahora, lo que quiero que ustedes puedan ver este concepto de justo y a la vez pecador, que él lo está estableciendo en el terreno de la vida del creyente. Y él dice que por un lado somos pecadores y por otro lado pues somos justos, ¿verdad? Y la idea es que el hombre, cuando dice que es pecador, no es pecador porque es humilde. No es pecador porque él no quiera decir que es justo. Es pecador porque él es malo. Porque él es verdaderamente, en él se encuentra una desviación total de la voluntad de Dios y está incapacitado para ofrecer lo que Dios demanda. Y él sigue diciendo, por tanto el cristiano es al mismo tiempo justo y pecador, santo y profano, enemigo de Dios y aún así hijo de Dios. Así que usted puede ver esa paradoja que Lutero nos presenta. El cristiano es por un lado justo, por un lado pecador, por un lado es santo, por otro profano. Y él dice, los sofistas no admiten estas contrapartes, pues desconocen cómo procede la justificación. Por esta razón obligan a todos los hombres a que sigan luchando sin tregua hasta que ya no sientan pecado alguno en sí mismos. Lo mismo me hubiera ocurrido si Cristo misericordiosamente no se hubiese fijado en mí y me hubiera librado de este error. Él claramente muestra que su concepto aquí, en cuanto que el cristiano es tanto justo como pecador,
Él lo está contraponiendo a la idea que había en sus días de todas estas personas, ¿no?, que sostenían que el hombre tenía que lanzarse a esta búsqueda de tratar de vivir sin pecado. Y él dice que este era un vano empeño por tratar de lograr algo que nadie realmente podía lograr y que Dios lo libró de esa situación. Dice, al contrario, nosotros enseñamos y consolamos al pecador afligido de esta manera. Hermano, no es posible que en esta vida llegues a ser tan justo que no sientas nada del pecado, que tu cuerpo sea tan claro como el sol, sin mancha o arruga, pues todavía la tienes. No obstante, eres santo. Así dirás, ¿cómo puedo ser santo si todavía tengo y siento el pecado en mí? Yo respondo, no consultes a la razón, pues te dirá que Él está enojado contigo, es decir, Dios. Mata la razón y cree en Cristo. Si crees, eres justo, porque das gloria a Dios, que Él es todopoderoso, misericordioso y verdadero. Con esto justificas y alabas a Dios. En resumen, confiesa ante Él su divinidad. Y el pecado que queda en ti no se pondrá a tu cuenta, sino que es perdonado por causa de Cristo, en quien has creído y quien es perfectamente justo. Su justicia es tu justicia y tu pecado es su pecado. Bien, así que ahí encontramos nuevamente este concepto de lo que Lutero entiende por la santificación, y Lutero está diciendo, mira, no trates de buscar ese estado de perfección porque tú nunca lo vas a lograr en esta vida. Tu justicia se encuentra en otro lugar. Tu perfección, tu santidad se encuentra en otro lugar. Te encuentra en Jesucristo. Y eso es una verdad que nosotros necesitamos entender con claridad, mi hermano, y recordarnos vez tras vez. Y especial cuando usted viene de una tradición que el énfasis es en que la santificación es la erradicación progresiva de la naturaleza pecaminosa, o que el pecado poco a poco va a ser vencido y que usted puede lograr vivir sin pecar. Esto realmente lo que hace es, como Lutero mismo ya nos dijo anteriormente, y es que lanza al hombre a un estado de incertidumbre tremenda. La única confianza del creyente se encuentra en esa justicia perfecta que Jesucristo ha labrado para nosotros. Y esa es la gran aportación que ha hecho Lutero, que en lugar de que nosotros fijemos nuestra atención en la vida personal que nosotros vivimos, o el desarrollo de nuestros caracteres, o la victoria sobre el pecado, nosotros la coloquemos en Jesucristo. Porque tarde o temprano usted se va a dar cuenta que el pecado que mora en usted lo va a vencer, lo va a hacer caer. Y usted va a entrar en este estado de incertidumbre cuando usted mira que todas las promesas que usted le ha hecho a Dios realmente ha terminado violándolas. Pero cuando usted pone su confianza en Jesucristo, las cosas cambian totalmente. Ahora, nota lo que sigue diciendo Lutero. Bien, nosotros estamos seguros que Cristo agradó a Dios, que Él es santo. Está hablando de Cristo. Por lo mismo que Cristo agrada a Dios, si nosotros estamos en Él, nosotros también somos de agrado a Dios y somos santos. Por consiguiente, la santidad de los cristianos no está fundada no en ellos mismos, sino en algo fuera de ellos, en la palabra. Y usted puede ver, Lutero comienza argumentando, si Cristo es agradable a Dios y Cristo es santo, y usted cree en Jesucristo, eso significa entonces que usted es agradable a Dios y usted es santo. Y usted puede ver que el concepto de santidad de Lutero está basado en quién es Cristo y cuán agradable es Jesucristo, y al estar usted unido a Jesucristo, usted es agradable y usted es santo. Que es lo que nosotros hemos venido viendo a través de todas estas enseñanzas desde el Antiguo Testamento. Hemos venido apreciando que es Dios quien trae esta bendición. En el Nuevo Testamento viene a través de Jesucristo. Y aquí Lutero nos dice que la santidad de los cristianos no está fundada en ellos mismos, sino en algo fuera de ellos, en la palabra. Nadie, por ende, puede ver que uno es cristiano a menos que él mismo lo sea. En otra palabra, Lutero está volviendo aquí a este concepto de la justicia invisible. Recuerda que Lutero hablaba de una justicia invisible porque no es la justicia que usted puede ver, que usted puede sentir, usted puede experimentar. Pues aquí también él está diciendo que un cristiano realmente es algo invisible y oculto. Usted no lo puede discernir
dice, lo pueden discernir solo aquellos que tienen fe. Digo esto para que no caigáis en desesperación al notar que entre los cristianos se halla tanta debilidad. El ideal que quisieran ver realizado precisamente los mejores de entre los hombres, que es la cristiandad viva, en un estado de perfección tal que ya no se pueda descubrir en ella ningún vestigio de maldad. No, un hombre como tú te lo imaginas no existe. Así que Lutero está otra vez trayendo una tremenda enseñanza para nosotros, mi hermano, porque muchas veces nosotros encontramos esta lucha dentro de la iglesia. A ver quién es más santo uno que el otro. Y Lutero está diciendo, miren, no se comparen unos con otros, no traten de buscar o encontrar santidad en el hombre, porque ustedes van a ser decepcionados. Y por eso es que él dice que el cristiano es un ser invisible ante los ojos, porque el cristiano no se juzga a partir de lo que es él, sino a partir de lo que él tiene en Jesucristo. Así que la identidad del cristiano se encuentra única y exclusivamente en la persona de Jesús. Ahora, aquí encontramos, hasta aquí entonces lo que hemos podido apreciar en el caso de Lutero es en este fuerte énfasis de lo que es el concepto del pecado, en la justicia o la santidad más bien, identificando al cristiano, y es bajo esta idea de que el creyente es tanto pecador como justo simultáneamente. Y cuando usted va a identificarse, ¿cómo usted se va a identificar? Bueno, la mayoría de la iglesia se identifica o como personas que están tratando. Y usted dice, ¿es usted un santo? La respuesta de la iglesia es, bueno, no lo soy todavía, estoy tratando. Así que no se identifican, no se atreven a identificarse con justos, pero tampoco se quieren confesar como pecadores, ¿verdad? Yo soy un pecador reformado, pero estoy en proceso de alcanzar santidad. En el concepto de Lutero, para que nosotros entendamos que el creyente tiene que identificarse con ambas realidades. Tiene que confesar abiertamente que él es un gran pecador, o como Pablo, el más grande de los pecadores, pero a la misma vez confesar que él es santo en Cristo Jesús. Así que esta santidad de la cual Lutero habla aquí en la expresión justo y a la vez pecador, se refiere al estado que el hombre posee en Cristo, mientras que pecador se refiere a la condición en la cual el hombre se encuentra en sí mismo. Que si se le pregunta a usted en cuanto a la carne, si usted es santo, es decir, sin pecado, usted diría no. Pero en cuanto a nuestra identidad con Jesucristo, entonces confesamos que sí. Ahí viene la gran diferencia. Entonces ahora voy a hablar un poquito acerca de la justicia pasiva y activa, de la santidad pasiva y activa. Pero comencemos primeramente para que podamos entender esta idea que Lutero tenía de justicia activa y pasiva, para poder entender su concepto de santificación. Lutero, hablando de la justicia activa y pasiva, él decía, pero esta más excelente justicia, digo, la de la fe, la cual Dios mediante Cristo sin obra alguna nos imputa, ni es política, ni ceremonial, ni es la justicia de la ley de Dios, ni se conforma por obras, pues es todo al contrario, es decir, una simple justicia pasiva, ya que todas las antedichas son activas. Pues en esta no hacemos obra alguna, nada rendimos ante Dios, mas tan solo recibimos y permitimos que otro obre a nuestro favor, a saber, el propio Dios. Por lo tanto, me ha parecido bien llamarla la justicia de la fe o justicia cristiana, la justicia pasiva. Recuerde que la palabra pasiva significa que usted está tranquilo, usted no hace nada. La palabra activa significa que usted está en actividad, usted hace algo. Pues Lutero, hablando de la justicia, él decía que hay dos tipos de justicia. Una en la cual usted hace y otra en la cual usted no hace nada, usted recibe. Pues a la de Cristo él la llamó justicia pasiva. Es decir, que usted recibe por imputación la justicia de Cristo. Y la justicia activa es la obra de obediencia que usted a diario produce. Y él entonces entendía que la justicia pasiva, que es la justicia de Cristo que se le imputa a usted, esa es la que lo salva. Mientras que la justicia activa, que es la justicia que usted produce, la vida de obediencia que usted produce, no lo puede salvar a usted. Entonces, note lo que él
dice en cuanto a estos dos tipos de justicia. Dice, en esto radica nuestra teología o nuestra enseñanza, en que enseñemos cómo colocar la diferencia entre estos dos tipos de justicia, la activa y la pasiva, de tal modo que los modales y la fe, las obras y la gracia, la política y la religión no se deben mezclar o confundirse unas con las otras. Ambas son necesarias, pero ambas deben mantenerse dentro de sus debidas fronteras. La justicia cristiana le incumbe al hombre nuevo y la justicia de la ley le incumbe al hombre viejo, quien ha nacido de la carne y sangre. Bien, Lutero entonces decía que la esencia de la doctrina cristiana consiste en poder hacer esta diferencia entre estos dos tipos de justicia. En otras palabras, entre lo que hace el hombre y lo que hizo Jesucristo. Usted tiene que diferenciarlo, no puede mezclarlo. Esta idea de que a nosotros se nos imputa la justicia de Cristo y luego se nos imparte es una forma muy solapada de mezclar estas dos ideas cuando Lutero se esforzó de separarlas, porque no hay tal cosa que una justicia que se imparte. O es la justicia de Cristo o es nuestra justicia. Bien, Lutero entonces, a la luz de esto, la idea de justicia pasiva y justicia activa tiene que ver con la justicia pasiva, es la que recibimos de Cristo, y la justicia activa es la que nosotros producimos. Pues ahora él usa ese mismo concepto para hablar de santificación. Y él dice, así también, Wittenberg es un pueblo santo. Noten el concepto de santidad de Lutero en esto. Y somos ciertamente santos porque hemos sido bautizados, comunicados y enseñados y llamados de Dios. Tenemos las obras de Dios entre nosotros, a saber, la palabra, los sacramentos. Y estas cosas nos hacen santos. Digo estas cosas a fin de que diligentemente podamos discernir o distinguir entre la santidad cristiana y otros tipos de santidad. Los monjes llaman a sus órdenes santas, aunque ellos mismos no se atreven a llamarse santos. Pero ellos mismos no son santos. Esto se debe, así como lo hemos dicho antes, a que la santidad cristiana no es una santidad activa, sino pasiva. Bien, así que Lutero está diciendo que la santidad que nosotros tenemos como cristianos no es algo que nosotros producimos, es algo que nosotros recibimos. Por tanto, que nadie se considere a sí mismo santo basándose en su manera de vivir o sus obras, por su ayuno, si ora, si golpea su cuerpo, da limosna a los pobres, consuela al desconsolado y afligido, etc. Si fuera así, el fariseo en Lucas 18 también sería santo. Ciertamente las obras son buenas y Dios expresamente las requiere de nosotros, pero no nos santifican ante la presencia de Dios. Tú y yo somos santos, la iglesia, la ciudad y el pueblo son santos. No de por sí, sino por una santidad foránea, es decir, una santidad fuera de nosotros, no una santidad activa, sino pasiva, porque poseen cosas divinas y santas, a saber, la vocación del ministerio, el evangelio, el bautismo, etc., por lo que son santos. Bien, Lutero está utilizando en estas palabras lo que ya nosotros hemos aprendido. Hemos aprendido que la presencia de Dios nos hace santos. Hemos aprendido que creer en Cristo y estar en Cristo nos hace santos. Hemos aprendido que el contacto con las cosas santas convierte a los hombres en santos. Es decir, esos son los conceptos que nosotros hemos aprendido. Y aquí Lutero está utilizando lo mismo. Ya está diciendo que donde la palabra de Dios se hace presente y donde se practica el bautismo, se imparte la cena, todas estas cosas, son estas cosas las que recuerdan al hombre de que ellos han adquirido esta santidad en Jesucristo y que han recibido esta santidad de parte de Cristo. Y por eso es que aquí, en esta declaración, que está en el comentario de Gálatas, Lutero habla de esta justicia, de esta santidad pasiva, y la llama una santidad foránea, que es fuera de nosotros, que usted no la adquiere por su obediencia o por las prácticas de cierta piedad. Es claro entonces que para Lutero esta santidad es una santidad diferente a la que el cristianismo ha venido enseñando. Sigue diciendo, debo saber
que esta es la Santa Iglesia Cristiana y que yo soy un cristiano. Y sin embargo, debo ver al mismo tiempo que tanto la Iglesia como yo estamos cubiertos con una gruesa capa de oprobio del mundo que nos tilda de heréticos. Más aún, debo oír que mi propio corazón me dice, tú eres un pecador. Estas gruesas capas, el pecado, la muerte, el diablo y el mundo cubre de tal manera a la Iglesia y al cristiano que ya no queda nada visible de ellos. Lo único que se ve es pecado y muerte. Lo único que se oye son las blasfemias del mundo y del diablo. El mundo entero. Y en cuanto en él se precian de sabios, se ponen contra mí. Mi propio corazón rompe las relaciones conmigo y no obstante, debo mantener con toda firmeza, yo soy cristiano y como tal, justo y santo. Así que Lutero otra vez vuelve con esta idea, justo y a la vez pecadores. Y él está diciendo que aunque su propio corazón y el mundo le recuerde que él es un pecador, él tiene que romper con todas estas cosas y confesar con firme seguridad que él es un cristiano y por lo tanto él es justo y santo. Así que para Lutero, si usted es un cristiano, en otras palabras, si usted es una persona que se confía en los méritos de Jesucristo para su aceptación delante de Dios, usted es justo y santo. Por lo tanto, dice él, la santidad de la iglesia y la santidad mía radica en la fe. Se basa no en algo dentro de nosotros mismos, sino exclusivamente en Jesucristo. Diga pues la iglesia, yo sé que soy pecadora. Y confiese yacer por entero en la cárcel del pecado y en el peligro de muerte. En mí no hay más que iniquidad, en Cristo no hay más que justicia. Si yo creo en Cristo, su justicia llega a ser mi justicia. Ahora, usted puede ver cuán entrelazado está el concepto de santificación de Lutero con la justificación, la justicia de Cristo. Y él nos muestra, mi hermano, y creo que esto es importante, él nos muestra que es un pecado nosotros no reconocer que somos santos delante de Dios en virtud de lo que es Jesucristo. Porque sería rechazar la misma justicia de Jesucristo. Y ese es el problema que nosotros encontramos muchas veces cuando las personas dicen, yo estoy tratando de ser santo. Es una negación de que en la persona de Jesucristo nosotros ya hemos adquirido una posición tal que ante los ojos de Dios nosotros gozamos de santidad. Sigue diciendo, considero santos a todos los creyentes y me considero un verdadero santo a mí mismo. Ahora, noten que él está diciendo esto a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hablaba de los santos que habían pasado por un proceso y después habían hecho ciertos milagros. Así que santos eran algunos, pero no eran todos. Y Lutero entonces había llegado a esta comprensión. Dice que consideraba a todos los creyentes santos y él mismo se consideraba un santo. Ahora, usted imagínese a los católicos de aquella época escuchando a Lutero decir eso. ¿Cómo ellos recibían ese mensaje, ¿no? Este hombre se está llamando santo. Y él dice, no por mi propia conducta intachable, sino a causa del bautismo, del sacramento de la cena, de la palabra de Dios y de mi Señor Jesucristo, en quien yo creo. Otra vez, el concepto de santidad de Lutero está basado en su comprensión de lo que es el Evangelio. Entonces habrás hallado la definición correcta. Si me observo a mí mismo sin bautismo, Santa Cena y palabra, no veo más que pecado e injusticia. Así que Lutero en esta declaración nos está diciendo que todos los creyentes son santos por la palabra y en Jesucristo. Y Lutero dice aquí que cuando usted llega a esta comprensión, usted entonces ha encontrado la definición correcta de lo que es un santo. Sigue diciendo, todo esto nos enseña por qué Cristo es llamado admirable consejero. Él quita de nuestra vista, de nuestro pensamiento, toda santidad y sabiduría propia. Toda la santidad, toda la sabiduría que la iglesia cristiana posee se basa en la palabra y en los sacramentos. Si quieres juzgar a la iglesia según su aspecto exterior, llegarás a un resultado enteramente falso. Pues verás a los cristianos como gente asustada, plagada de pecados e imperfecciones. Y nos podremos consolar también a nosotros mismos diciendo,
en mi propia persona soy un pecador, pero en Cristo, en el bautismo y en la palabra, soy un santo. Digo, otra vez, usted puede ver el énfasis de lo que Lutero apreciaba por santidad. Dice, sin embargo, ahora, a la luz del Evangelio podemos ver claramente quiénes son aquellos que Cristo y sus apóstoles llamaron santos. No son los que viven solos y en celibato, o los que se abstienen, observan estrictamente días, comidas, vestimentas y otras cosas parecidas. Más bien, son aquellos que, siendo llamados por el clarín del Evangelio, son bautizados, los que creen que son justificados y limpios por la muerte de Cristo. Es por eso que Pablo en sus escritos a los cristianos los llama santos, hijos y herederos de Dios. Por tanto, todo aquel que cree en Cristo, sea hombre o mujer, libre o esclavo, todos son santos. No por sus propias obras, sino por las obras de Dios que reciben por la fe, tales como su palabra, sus sacramentos, la pasión de Cristo, su muerte, su resurrección, victoria, el derramamiento del Espíritu Santo. En conclusión, son santos por medio de una santidad que reciben gratuitamente, mas no por medio de la santidad que ellos mismos hayan logrado por su propia industria, buenas obras y méritos. El comentario a los Gálatas dice, por tanto, rechazando esta opinión necia e impía tocante al título de santos, el cual en el papado y la ignorancia pensábamos que era pertinente solo a los santos en el cielo y en la tierra, a los ermitaños y monjes quienes lograban ciertas obras magníficas y extrañas. El que le está colocando dentro de la declaración lo que él opinaba también en aquellos días. Dice, aprendemos ahora por medio de las Sagradas Escrituras que todos los que creen fielmente en Cristo son santos. Bien. Y usted puede ver, esto es lo que nosotros también hemos venido señalando en el estudio que hemos venido desarrollando acerca de la santidad en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también vimos algo similar. Dice, debe ponerse en claro, somos santos y al mismo tiempo no lo somos. Tenemos el perdón de los pecados, por otra parte no lo tenemos. Asimismo hemos resucitado de entre los muertos y no hemos resucitado. Tenemos la vida perdurable y no la tenemos. Esto es así por cuanto nuestra santidad no consiste en lo que hayamos alcanzado. Con esto se ha dado respuesta a lo que dicen, todo lo que los cristianos predican debe de ser perceptible a los sentidos. Y él dice, no, es que a Cristo no le ves, como tampoco ves mi santidad. Sin embargo, en Cristo yo soy un santo. Aquí no se trata de una justicia que radica en mí mismo. Antes bien, la justicia que da forma al cristiano es una justicia que le viene de afuera. No he echado de mano, ha echado mano de Cristo y este es su reconciliador y su perdonador. Y por causa de esta fe el creyente es un santo, a pesar de que en sí es un pecador. Bien, y por último, Lutero habla de la santidad de la iglesia. Lutero habla muchísimo acerca de la santidad de la iglesia y por causa del tiempo yo simplemente cogí una cita. Pero usted puede darse cuenta que todo lo dicho anteriormente también se aplica de manera directa a la iglesia, porque son de los creyentes a quienes se habla. Y él dice, pues los que creen en Cristo no son pecadores, no son culpables de muerte, sino que son santos y justos. Ahora, noten cómo esta declaración que él hace aquí en esta cita se opone a lo que él dijo anteriormente. Él dijo que nosotros somos pecadores y ahora él dice que no son pecadores. Los que creen en Cristo no son pecadores. Pero él está mirando desde el punto de vista de la declaración de justo. Es decir, somos justos y a la vez pecadores. Pues desde el punto de vista de nuestra posición en Cristo, pues no somos pecadores. En nuestra carne somos pecadores, pero no en Cristo. Y él dice, los que creen en Cristo no son pecadores, no son culpables de muerte, sino que son santos y justos. Pero la fe puede ver esto. Pues decimos, creo que hay una santa iglesia. Pero si tú crees a la razón y a tus propios ojos, vas a ver algo totalmente contrario. Pues vas a ver muchas cosas en los piadosos que te ofenderán. A veces puedes ver que caen en pecado y que son débiles en la carne, que están sujetos a la ira, envidia y otros efectos malignos.
por lo que equivocadamente puedes concluir: la iglesia no es santa. Yo niego esa consecuencia. Si yo me fijo en mi propia persona o en la persona de mi hermano, jamás seremos santos. Pero si me fijo en Cristo, quien ha santificado y purificado a su iglesia, entonces es santa por completo, pues Él ha quitado los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, creemos que hay una santa iglesia, puesto que es invisible y mora en un lugar fuera del alcance de todos. No se puede ver su santidad. Todos los que ignoran esto, cuando ven las flaquezas y los pecados de los bautizados, que tienen la palabra y la creen, enseguida se ofenden y juzgan que no pertenece a la iglesia. Por tanto, juzgan que solo ellos son santos y que son la iglesia. Al hacer esto, cambian y dan vuelta totalmente a este artículo de la fe. Creo que hay una santa iglesia. En su lugar de esta declaración, colocan veo. Estos tipos de justicia y santidad son inventos propios del hombre y los conducen lejos del conocimiento de la verdadera santidad. Bien, así que usted puede ver hasta aquí lo que Lutero nos ha mostrado acerca de lo que él entiende por la santidad de la iglesia, la santidad del creyente. Muchas veces podemos apreciar sus definiciones de lo que es la santidad. Mi apreciación es Lutero más que ningún otro quien más se acerca a la doctrina bíblica de la santificación. Como dije, no estamos agotando el tema, estamos simplemente leyendo una serie de citas donde usted puede ver cómo su concepto de santidad es diferente al que hoy día se tiene. Y en la época donde él vivió, y su concepto de santidad también es diferente al concepto de santidad de Calvino, son diferentes. Hay otras áreas donde Lutero toca la temática y en particular es bueno uno poder hacer referencia a su concepto de cómo él interpreta los 10 mandamientos, cómo él interpreta las buenas obras. Todo esto nos ayuda a entender muy bien cómo él ve la vida del creyente. Pero hasta aquí esto es lo que nosotros podemos ver en esta cita. Creo que puede ser de ayuda para ustedes. Otra de las cosas que dijimos al principio es que mientras más claro Lutero tenía la doctrina de la justificación, más claro él expresaba su enseñanza acerca de la santificación. Por último, quiero leerle algo que escribe un luterano acerca de Lutero y su doctrina de la santidad. Y él dice: la santidad de Dios se comunica por su presencia y esa presencia se da en el servicio divino o en la adoración. Esto significa que para Lutero la santidad no es un concepto moral, sino una realidad litúrgica. Es decir, para Lutero la santificación giraba más en torno a la adoración, ya que la verdadera santidad proviene del verdadero culto al Dios Trino. Los cristianos son santos porque están separados de la vida ordinaria y santificados para una vida de adoración a través de la fe en Jesús. Somos santos solo en Él. Por la fe en Él pertenecemos a Dios y participamos de su santidad. Así es como el propio Lutero explicaba esta gran verdad. Y cita: así como Dios, nuestro Señor, es santo, también su pueblo es santo. Por lo tanto, todos somos santos y caminamos en la fe. Porque el que es cristiano comparte con el Señor Cristo todos sus bienes. Ahora bien, puesto que Cristo es santo, también Él tiene que ser santo. O, de lo contrario, debe negar que Cristo es santo. En esta cita de Lutero, él está diciendo: si usted declara que Cristo es santo y usted no dice que usted es santo, entonces usted está negando a Jesucristo. Dice: ahora bien, puesto que Cristo es santo, también Él tiene que ser santo, o de lo contrario, debe negar que Cristo es santo. Si ha sido bautizado, se le ha revestido de la vestidura santa, que es Cristo. Y que Lutero decía que usted, al ser bautizado, usted ha sido vestido con la santidad de Dios, y esa santidad es la persona de Jesucristo. Bien, y todo esto entonces nos muestra una vez más cómo Lutero entendía la santificación centralizada en la persona de Jesucristo.
Oye, hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar. Señor les bendiga. Esperamos que en estos días donde celebramos la reforma, que nosotros podamos tener un concepto cada vez más claro de cómo la persona de Jesucristo es central para toda nuestra enseñanza, toda nuestra doctrina. Y en esta doctrina tan importante como la santificación, que nosotros podamos entender que es por causa de Jesucristo que ahora nosotros disfrutamos de esta posición gloriosa de ser llamados el pueblo santo de Dios. El Señor le bendiga. Gracias, Pastor, porque creo que el tema ha sido, hermano, bastante claro, ¿no? Ha sido los párrafos que se ha leído sobre Lutero, la justicia tanto activa, ¿no? Pasiva, ha sido bastante claro y eh, es maravilloso cómo el reformador Martín Lutero entendía en forma clara eh, el Evangelio, ¿no? Sabía distinguir entre la justicia activa y la justicia pasiva. O bien se ha dicho en esta conferencia, en esta ponencia, es que nosotros somos santos por la justicia eh, pasiva, ¿no? Esta la recibimos en forma gratuita, ¿sí? Nos santificamos por la fe, por supuesto. La recibimos en forma gratuita. Esa es la que nos lleva al cielo. No hay otra justicia que nos pueda llevar al cielo, sino la justicia de Cristo. ¿Está bien? Entonces ha sido maravilloso este tema. Eh, Vamos a hacer un... A ver, déjeme, estamos ahorita con la hora. No sé si el doctor Haroldo ya está ahí. Sí, Sí, está ahí. Entonces, bueno, nosotros vamos a continuar aquí con nuestro servicio porque tenemos un programa, eh, pero para ello vamos a culminar con una oración. Ya, Javier, si nos permites orar. ¿Qué horas? ¿Qué horas? Sí, cómo no. Oremos. Muchas gracias, Dios, por el espacio que permites que tengamos todos los sábados y cada vez que nos reunimos para poder apreciar tu palabra. Te pedimos que estés bendiciendo a todos los hermanos que se han reunido físicamente para poder verse, compartir la compañía mutua, así como a los que estamos a la distancia por este medio. Que queremos acercarnos a tu presencia y ser alimentados por tu palabra para que nuestro espíritu se regocije en tus bendiciones. Así que te pedimos que ahora esa bendición continúe y le des también esa sabiduría a quien nos siga hablando en el sermón. Así que te pedimos que nos guardes para estar atentos y nuestro corazón abierto a tus enseñanzas. En tu nombre, amén.